Muy buenas, como dijimos ayer y antes de ayer, hoy vamos a hablar sobre los reglajes para este circuito de Albert Park, este Gran Premio de Australia. Entonces vamos a poner aquí un poco la visión más técnica y no más mecánica de ingeniería de los Fórmula 1 para que entendáis un poco también quién puede ir mejor y quién puede ir peor en función de lo que ofrezca cada uno de los coches. Y ya sabéis que los que queráis aprender más de tanto de reglajes como de Fórmula 1, como de pilotaje, como de lo que sea, tenéis Level Up Academy, que ahí hay curso de todo. De hecho, justamente esta semana estamos renovando el curso de análisis de datos para setups, o sea que viene perfecto para el vídeo de hoy. Echadle un vistazo, la primera clase de ese curso y de todos es gratis, no hace falta ni registrarse, la veis y si os gusta el formato y tal, pues ya os apuntáis y veis el resto de contenido, que ya digo, hay absolutamente cursos de todo, también hay masterclasses, también hay un apartado de descarga, soporte para dudas, soporte para reglajes, para que os ayude a poner a punto vuestro coche real o de simulador. Hay también unos certificados, o sea que hay de todo para que aprendáis cuando queráis. Son 15 euros al mes, os podéis dar de baja y de alta cada vez que queráis. Seguís por donde lo habéis dejado, podéis ver los cursos tantas veces como queráis, o sea que no hay ni permanencia ni nada. Por 15 euros al mes vais viendo el contenido. Que ya no tenéis más ganas o lo que sea, pues os dais de baja. Cuando volváis a tener ganas de aprender ahí conmigo, pues os volvéis a dar de alta y seguimos aprendiendo juntos. En cuanto al vídeo de hoy, tema aerodinámico, como siempre, vamos a empezar por ahí. Vamos a utilizar también gráficos de telemetría para apoyarnos y que entendáis un poquito mejor las explicaciones. Se supone que hay una carga aerodinámica aquí media. Para mí, más bien media alta, porque hay ciertas curvas en las que vas a tener que levantar menos el pedal del acelerador, como vimos ayer, y por lo tanto vas a empezar las rectas con más velocidad. Porque esto es lo de siempre, no más carga aerodinámica, pues va mejor en curva, pero va peor en recta porque tiene menos velocidad punta. Sí, pero tiene un pero. Y os pongo un ejemplo con los datos para que lo veáis claramente. Este es el panel que os enseño siempre del pilotaje, del dashboard básico del pilotaje, como yo lo llamo. Este es el gráfico de la velocidad, marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Dato importante, estos datos están sacados de simulación, no están optimizados los reglajes porque están sacados para todos los circuitos con los mismos reglajes, mismas condiciones para comparar entre circuitos, ¿vale? Pero para esto nos viene muy bien. Además, no es del trazado nuevo, sino que es el que se utilizaba en 2021 y hacia atrás, por lo tanto tenemos una frenada importante más, pero bueno, eso no viene a caso. Os pongo el ejemplo que os decía. Si os fijáis aquí, tú empiezas a dar gas poco a poco saliendo de la curva número 13. Luego tienes que levantar para la curva 14 y luego dando gas poquito a poco hasta dar gas a fondo para empezar la recta de meta. ¿Eso qué supone? Pues que evidentemente desde aquí que sales de la curva 13 ganas mucha velocidad, luego poco porque tienes que mantener esa velocidad para trazar sobre todo la entrada de la 14 y luego dar gas. Si tú tienes más carga aerodinámica no vas a tener que levantar tanto el pedal del acelerador aquí y vas a poder ganar más velocidad. Por lo tanto, si a final de recta, que por supuesto estar aquí, se va a ver limitada tu velocidad punta, por lo tanto en los últimos metros vas a perder tiempo, pero los vas a ganar al principio. Entonces, trazas más rápido la curva 14 y además vas a empezar la recta más rápido, por lo tanto vas a empezar ganando tiempo hasta que luego progresivamente lo vas perdiendo. Así que tener un poquito más de carga aerodinámica, yo creo que aquí te puede interesar. Evidentemente esto lo saben todos los equipos y todo el mundo va a optimizar la carga, pero tener un puntito más, aparte de darte un poco más aquí, aunque te salga, digamos que mal en cuanto a tiempos, porque al final pues la gente lógicamente va a optimizar su tiempo por vuelta, pero si tienes un punto más vas a poder tirarte en curva, vas a poder luego por supuesto tener más beneficio con el DRS, porque al final cuando abras el DRS ese extra de carga pues no lo vas a notar tanto, vas a tener también menos degradación y esos son puntos bastante importantes. Luego otra cosa clave es el balance aerodinámico, tiene que estar bastante adelantado, como prácticamente en todos los circuitos en los que tenemos curvas de alta velocidad. Balance aerodinámico adelantado significa que tienes más carga en el tren delantero, más agarre en los neumáticos delanteros, que cuando giras el volante, pues como ya sabréis, son los que giran un lado y otro. Si tú vas hacia la curva 9, pegas un pisotón al freno y tiras el coche rápidamente, los neumáticos delanteros te tienen que responder bien. En ese punto concreto, como tú tienes que tocar el freno, hay una pequeña transferencia de peso hacia adelante, que esto se nota siempre, ¿no? Tú pegas un frenazo con un coche de calle y notas que se va hacia adelante, se comprime el tren delantero, se expande el trasero, esto que hemos explicado 400.000 veces, pues en ese punto sí que gana un poquito de agarre el tren delantero. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la curva 14 que hemos puesto antes? Solo hay que levantar un poquito el pie del acelerador, pero sigues acelerando y luego sigues dando gas. Ahí tú necesitas que el tren delantero siga teniendo mucho agarre cuando ya estás acelerando y por lo tanto transferencia de peso hacia atrás. Por lo tanto, esto es clave. Si tú pierdes velocidad, gana agarre el tren delantero. Si tú ganas velocidad, pierde agarre el tren delantero. Por lo tanto, en esas condiciones de transferencia de peso hacia atrás, el tren delantero te sigue teniendo que responder. Entonces, tener ese balance aerodinámico adelantado es clave. Problema. Estos coches de Fórmula 1 tienen problemas para generar agarre en el tren delantero.
generan bastante carga con el tren trasero, sobre todo con el suelo y el difusor, que es un balance bastante centrado, ligeramente hacia atrás, pero es que el alerón delantero, para generar mucha carga, lo que hace es mandar aire al suelo. Entonces no genera carga aerodinámica de por sí. Si pones una mayor incidencia en ese alerón delantero, pues vas a tener, por supuesto, más drag, vas a generar más carga ahí, pero es un poco complicado, al menos con los conceptos que hemos visto este año, desde el año pasado también. Este año un poquito menos respecto al año pasado, es verdad, pero siguen teniendo un problema de agarre en el tren delantero, así que este circuito eso te va a hacer pagarlo bastante caro. Y aunque es un circuito de degradación media-baja, aquí tenemos una gama de neumáticos medio blanda, por decirlo de alguna manera, porque tenemos C2, C3, C4, es el escalón justo antes de la gama más blanda de neumáticos. Si a eso encima le sumas que tienes un problema de agarre en el tren delantero, que es el tren que más se va a desgastar, pues a lo mejor sí que tienes un problema de degradación medianamente grave. A lo mejor no hace que tengas que pagar 2 o 3 veces, lógicamente, pero sí que tengas que conservar más los neumáticos, que tengas que ser menos agresivo con los reglajes, y eso al final pues te hace perder tiempo. Tema de las suspensiones. Va a ser clave, tema porpoising. Se supone que iba a estar solucionado, pero en realidad es que no. Entonces, si tienes un problema grave, ¿qué tienes que hacer? Levantar el coche. Aquí, zonas de mucha velocidad, hay bastantes baches, es un circuito urbano y encima generamos bastante carga aerodinámica por lo que acabamos de decir. Por lo tanto, tú vas a tener que levantar el coche si quieres solucionarlo. Problema que cuanto más levantes el coche, menos carga aerodinámica generas con el suelo y el difusor, y eso es algo que no te interesa perder precisamente. Por lo tanto, los equipos que tienen más resuelto este problema, como puede ser el equipo Red Bull y como parece ser también Aston Martin, ahí sí que pueden tener un punto de beneficio respecto a otros como Ferrari y como Mercedes, que quizás no tengan del todo solventado ese problema. Y luego, por supuesto, tener un coche que no se balancee demasiado, que no cabecee tampoco demasiado, es decir, un coche que sea aerodinámicamente eficiente, porque aquí tú lo que quieres es fomentar al máximo la carga aerodinámica porque se va a mucha velocidad. La carga aerodinámica puede ser media alta, no alta del todo, pero es que se va a mucha velocidad. Entonces estás constantemente generando mucha carga aerodinámica. Si tú tienes un coche que se balancea mucho, en curvas rápidas se balancea más todavía y ahí es cuando más carga aerodinámica pierdes porque es cuanta más puedes generar. Así que ojo con esto porque las suspensiones deberían ser bajitas y muy rígidas, especialmente a balanceo, pero como tengas problemas de porpoising se te puede complicar el asunto porque claro, subir rigidez hace que el coche rebote más. Si tienes problemas de porpoising y encima le metes rebote a través de las suspensiones, mala cosa. En cuanto a los frenos, es un tema bastante importante. Vamos a echar un vistazo a los gráficos. Aquí tenemos el gráfico del freno con sus montañitas que son el número de las frenadas. Veis que tenemos en total 8 y yo antes de ayer os dije que teníamos 6 frenadas. ¿Por qué? Porque esta frenada ya no existe, se ha quitado este punto de baja velocidad, esta frenada fuerte, por lo tanto todo esto ya se va haciendo a fondo, no se pierde aquí velocidad, sino que todo esto se hace a fondo y no se frena. Luego este es el golpe fuerte de freno y luego tenemos esto que sería la curva número 12, que era esa que estaba justo después de la 11, evidentemente, que la 11 era más cerrada que la 12, entonces se podía trazar bastante bien, quizás solamente levantando. Por lo tanto, si nos quitamos esta que ya no existe y nos quitamos esta que probablemente no haya que darle, ya digo, pues si tiene un problema de degradación, de combustible, de tráfico, lo que sea, pues a lo mejor sí, pero entonces, bueno, lo dejamos ahí un poco que sí, que sí, no, ¿vale? Entonces tenemos aquí una frenada muy fuerte, que es la de la curva número 1, aquí esta también es bastante fuerte para la curva número 3, que de hecho, como veis, es de menos velocidad que la curva número 1. Luego aquí tenemos salidas y demás. Una curva para la que se necesita una frenada media. Aquí es una frenada que es bastante brusca, pero es pegar toque y tiro el coche, reduciendo un par de marchas o así. Y luego aquí sí que tenemos otra medianamente importante. Esto es frenada fuerte, esto es frenada fuerte. Bueno, se puede considerar medio que sí, medio que no. Vale, entonces simplemente que tengáis eso en cuenta. Cosas importantes. Aquí tenemos frenada, curva de velocidad media. Frenada, curva de velocidad baja. Frenada, curva de velocidad media. Pero aquí, en esta curva, que era la 9, es una frenada y curva de velocidad muy alta. Por lo tanto, aquí se juega mucho con el balance de freno y luego lo vuelves a recuperar. No hay mucho problema porque pensad que desde aquí hasta aquí ahora se hace a fondo, entonces tienes tiempo para controlar el balance de freno, adelantarlo, atrasarlo, lo que quieras. Adelantar el balance de freno te va a dar más estabilidad entrando en curva. Cuando vas a hacer un adelantamiento, por ejemplo, tiendes a adelantar el balance de freno para que en el caso de que bloquees el coche se te vaya largo, no vayas a hacer un trompo, que es bastante más peligroso, y además adelantar el balance a veces también te da más eficiencia en esa frenada, así que eso es sobre adelantar. Pero a lo mejor luego para este tramo tú quieres que el balance esté más bien atrasado, sobre todo cuando ya estás entrando en curva, que lo he repetido mucho, pero lo repito otra vez más. Tú puedes controlar
el balance de freno cuando frenas al máximo y luego cómo se va atrasando según tú vas levantando. Entonces eso también se puede controlar, ¿vale? En cualquier caso, para la curva 11 ya querrías un balance más atrasado mientras estás entrando. Si tienes que tocar aquí el freno, no quieres que te subvire bajo ningún concepto, tú quieres todo lo contrario, que un pequeño toque te ayude a meter el coche en la curva, por lo tanto estaría más atrasado. Y para la siguiente también, que sería la curva número 13, que ya es bastante más cerrada, es el punto de menor velocidad del circuito, como podéis ver por aquí. Por lo tanto, tú ahí lo que quieres es que el coche entre fácil en curva. Como se vaya largo vas a perder muchísimo tiempo. Así que esto es clave, porque además la salida de la curva 13 era clave para luego tener que levantar menos en la curva 14. Así que si tienes un balance atrasado, este toque va a hacer que el coche se cruce muy fácil para todo el giro de volante que hay que meter aquí, que es el punto en el que más hay que meter el giro de volante, por supuesto, y entonces eso te va a ayudar mucho. Así que va a ser clave ver cómo configura el balance de freno cada equipo y sobre todo luego cómo cada piloto lo va modificando, adelantando, atrasando en función de la zona, porque muchas frenadas son parecidas, pero sobre todo la de la frenada 9, que es de mucha velocidad, ahí sí que hay que cambiar bastante el asunto. Y luego la refrigeración de los frenos no debería ser un problema muy grave. Ya veis que tenemos frenadas bastante repartidas, por lo tanto eso hace que se mantengan unos niveles más o menos estables la temperatura de los frenos. Eso es algo que nos compensa porque en Bahrein se sobrecalentaba y es un problema. En Arabia Saudí llegaban a temperaturas excesivamente bajas y eso también es un problema. Aquí se mantienen límites más o menos normales y además se suele ir a mucha velocidad en todo el circuito. Por lo tanto te va a entrar aire para refrigerar los frenos más rápido. Entonces eso va a hacer que sea más eficiente todavía la refrigeración. Así que tema de refrigeración de freno, temperatura y todo eso no creo que sea un problema excesivamente grave aquí, aunque ya sabemos que cualquiera puede tener un problema tanto de frenos como de mecánica, como de palilleres, como de unidades de potencia, como lo que sea. Y hablando de unidades de potencia y en definitiva del sistema de la transmisión en general, aquí no tenemos salida de curva muy lenta y tampoco tenemos un problema de degradación en el tren delantero. ¿Qué provoca esto? Pues que tengamos un diferencial más bloqueado. Si tú sales de una curva lenta con un diferencial trasero, porque son tracción trasera, muy bloqueado y das gas, vas a tener dos problemas. El primero, que vas a degradar mucho, vas a sobrecalentar y no lo quieres. Y punto número 2, que el coche puede que se te dé la vuelta. Esto es algo que, bueno, a veces te la juegas y dices, mira, lo voy a bloquear porque me va a dar más agarre, voy a salir más rápido de esa zona y al final me sale rentable en cuanto a tiempo. Pero si tienes un problema de degradación, pues quizá no te compense tanto y esto es lo que pasaba en Bahrein. Aquí, mira, es complicado perder el coche porque la salida de curvas no son muy lentas y encima no te importa degradar más. Así que fomentas el agarre, lo bloqueas saliendo de curva y ya está. El problema está en que si tú configuras el diferencial para que esté bloqueado cuando tú estás acelerando, no solo en salida de curva, sino que tú te vas, por ejemplo, otra vez a esa curva 14, la última del circuito, y levantas un poquito y ¿qué pasa? Que tú estás entrando en curva, pero estás acelerando a un 20%, a un 50%, lo que tú quieras, pero estás acelerando. Entonces tener un coche ahí muy subvirador por culpa de un diferencial bloqueado a velocidad media es un problema. Lo bueno es que los coches de Fórmula 1 pues lo pueden modificar a su antojo desde el volante, entonces eso también es típico poder ir modificándolo. Luego además tiene la recta de meta, lo puede volver a modificar relativamente tranquilamente, o sea que eso no es ningún problema. Y luego entrando en curva lo que se suele hacer es quizá desbloquear, porque al final tú lo que quieres es cuando levantas el pie del acelerador que el coche te responda rápido, especialmente para esas curvas de velocidad media. Entonces no quieres tener, por ejemplo, mucho agarre en el tren trasero bloqueando el diferencial y demás a cambio de subviraje, porque el subviraje ya lo tienes de por sí, por lo tanto no lo vas a querer fomentar todavía más y tú lo que quieres es un diferencial desbloqueado para que el coche entre bien en curva. Tú aquí tienes un problema de agarre en el tren delantero, por lo tanto no fomentes más agarre en el tren trasero porque entonces vas a tener un coche desbalanceado. Es decir, si tú tienes un problema de agarre solo en el tren delantero, aumentar agarre en el tren trasero no te va a ayudar de nada. Tú tienes que jugar con eso, ¿vale? Y sobre todo en entrada a curvas donde tienes ese problema, así que desbloquear el diferencial en inercia y demás yo creo que puede ser lo más importante. Y luego en cuanto a unidad de potencia, ya para terminar, pues vamos a los datos. Veis que hay una recta importante, que es por supuesto la recta de meta, otra recta importante, otra que va desde aquí hasta aquí, recordadlo, luego se baja un poquito la velocidad y otra vez, y luego esta que ya sería la de la meta. Eso significa que la unidad de potencia aquí tiene que trabajar mucho, no de forma de sobre revolucionar saliendo de curva lenta y demás, ni mucho menos, pero sí estar constantemente trabajando. Lo bueno, que os decía antes también con lo de los frenos, es que vamos a mucha velocidad, entonces se refrigera mejor la unidad de potencia. Está entrando más aire al fin y al cabo porque vas más rápido, resumiéndolo mucho, explicándolo así rápido y mal, entonces se puede refrigerar bien, pero aquí la unidad de potencia va a trabajar mucho. Y quien tenga problemas de fiabilidad va a tener que cortar un poquito el grifo y
quien tenga problemas de que no es capaz de alcanzar mucha velocidad punta o que tiene problemas de potencia, pues aquí se puede ver perjudicado. Así que nada, ya no me lío más, ya lo dejamos aquí, no me voy a liar más con temas técnicos y nada, espero que os haya resultado interesante este y los dos anteriores vídeos analizando este circuito de Albert Park. Si tenéis cualquier pregunta, me la dejáis en comentarios y vamos comentando lo que haga falta. Como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, especial agradecimiento a los que ya están en Level Up Academy aprendiendo conmigo y nos vemos después de la carrera.